el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. Sean bienvenidos, apreciados hermanos, amigos en la fe, familia en la fe, hijos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy acompañado de mi querida esposa para compartir el Evangelio, la buena noticia del Señor. Saludos, Rosita. Hola, queridos hermanos, amigos, como dice mi esposo, amigos en la fe, familia en la fe. Un gran saludo para todos ustedes y presto para el mensaje del día de hoy. El saludo especial para quienes se integran por primera vez, conociendo de la palabra de Dios a través de Semillitas del Torito. Les habla José Toro. Hoy, siguiendo el Evangelio de San Marcos. ¿Recuerdan Marcos ayer, verdad que sí? Yo sé que sí. Ustedes no lo pueden olvidar. Ayer hacía referencia al evangelista de que Jesús, la misericordia de Cristo para con el paralítico. Y fíjense, para el leproso. Y fíjense hoy el paralítico. Pero gran enseñanza, compartíamos ayer la autoridad, la orden que por la palabra de Dios se dirige a cada uno de nosotros enfermos por el pecado. Diríjanse al sacerdote. Pues bien, hoy no se queda atrás esa enseñanza. Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 al 12, es el paralelo de Mateo 9, 1, al cual también vamos a compartir. Sí, ¿por qué? Porque el Señor en este pasaje bíblico viene a demostrarnos las dos clases de fe. La fe que sana y la fe que salva. Hay dos clases de fe. Hoy viene a mostrarnos también que hay quienes ayudan a los demás al encuentro con el Señor, para que sea sanado. Pero en este relato es para que le sane del cuerpo, la fe que sana. Pero el Señor viene a decirle que por encima de esa fe que sana está la que salva. Por la fe. Por la fe. Y por la fe es que nosotros nos acercamos a Cristo por medio del sacerdote. Nos reconciliamos con Cristo, dice San Pablo, por medio del sacerdote. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Pero, como en el entonces, en el de hoy, en el que habrá, hay gente de poca fe, gente que no le cree al Evangelio, a la palabra verdadera de Dios, no le creen, por tanto, no hacen lo que Dios manda. Oye, no hay coherencia en muchas personas. Dicen que no se van a confesar con un hombre pecador, porque es pecador.
Pero resulta ser de que hay algunos que sí va y se confiesan con un brujo. Le cuentan de todo. Otros se confiesan directamente con el mejor amigo, con la mejor amiga. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y eso es para la salvación del alma? Difícilmente. ¿Y entonces por qué para con el sacerdote no? Ah, porque ese tiene pecado. ¿Será que el brujo no tiene pecado? ¿Será que el mejor amigo, la mejor amiga, la confidente, el confidente no tiene pecado? Falta de coherencia, falta de creerle al mensaje divino. Ya lo vieron ustedes. ¿Cómo se va manifestando? Oh, el Señor admira la fe de esos. Aquí nombra 4 hombres. De esos 4 hombres que por la situación que estaba viviendo, lo difícil para llegar a Jesús, no se quedaron con brazos cruzados. Subieron al techo, hicieron un hueco, bajaron al hombre. Era tanta la fe, tanto que sabían que acercarse a Jesús iba a quedar sano. Muchos hacemos eso, bendito sea Dios. Unos somos instrumentos para que otros lleguen a alcanzar la salvación. Pero trabajamos más por la salvación del cuerpo que por la salvación del alma. Estamos invitados a eso. No dejar, por supuesto, a un lado la salvación del cuerpo, pero que debe prevalecer sobre todo la salvación del alma. Pues de eso es lo que nosotros queremos hablar con las Sagradas Escrituras. Y antes de ir al paralelo de Marcos hoy, yo quiero retomar Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles son lo que hicieron los apóstoles. Capítulo 19, versículo 8, vamos a tomar el 8. Ustedes lo leen desde el 1 en adelante, recordarán donde Pablo le pregunta a aquellos que si habían recibido el Espíritu Santo, ellos ni sabían que eso existía. ¿Cómo es eso? Y le empieza a predicar, a hablar de Jesús. Después, oye, ellos habían sido bautizados, bautismo de Juan. Pero cuando Pablo le predica la palabra, algunos por supuesto aceptan, aquí dice 12, se bautizaron, creyeron y se bautizaron. Y luego sigue predicando Pablo, y esa es la tarea y es la misión que el Señor ha encomendado a los suyos, a los que preparó. Hay unos que están haciendo el trabajo, bendito sea Dios. Otros que hay que animarlo a través de la oración para que se enfoque en el trabajo que el Señor ha enviado. Pasaje hoy de Marcos inicia así, enseñó, y después que enseñó, pues empieza a predicar, a curarlo. 19:8, vamos a tomar el 8 y 9, luego pasaremos a otro versículo. ¿Para qué? Para que den cuenta de que a través de la predicación unos la van a aceptar, unos van a creer en la palabra de Dios, no van a ser rebeldes, la van a aceptar con sencillez. Otros criticarán, otros buscarán excusas, otros harán lo que tengan que hacer, pero no van a aceptar el mensaje de Dios. Por ejemplo, como dice el versículo 8, Hechos 19:8. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló con convicción sobre el reino de Dios. Aquí dice que durante 3 meses, ahorita más adelante va a hablar por cuánto tiempo. Empezó a predicar con convicción, ¿qué? Sobre el reino de Dios. Sobre el reino de Dios, sobre la salvación de nuestra alma para alcanzar ese paraíso prometido para todos los hombres. Sobre eso. Y van a oír ustedes quienes lo aceptaron, qué hicieron los que aceptaron, quienes no lo aceptaron. Siga. Tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino. ¿Escucharon? Otra vez, Rosa. Al ver que algunos, bendito sea Dios, no dice que todos, algunos. en vez de creer, ¿cuántos de esos algunos estamos anotados en esa lista que no queremos creer en la palabra de Dios? Por tanto, yo irme a confesar, eso no es para mí. Oye, está en juego la salvación del alma. ¿Cuándo lo vas a hacer entonces? ¿Qué te impide? Este canal de predicación de la palabra es para eso, para motivarle, para ayudarle a llegar a Jesús, reconciliarse con Cristo a través del sacerdote que ha dejado. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes, dice San Juan. Otra vez, Rosa.
Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino. Ni en privado lo hacía, sino públicamente lo criticaban. Le hablaba la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy critican esta palabra de Dios? Solo el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Ajá, y si Él lo da, si Él autoriza, ¿por qué no lo creen? Entonces, aquellos fariseos no lo aceptaban. Pero Cristo viene a decirles, sepan, pues yo sé que no lo saben, pero sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Y el paralelo de Marcos, que es Mateo 9:1, va a decir, ahora la gente alabó a Dios, glorificó a Dios por haber dado la autoridad a los hombres. Ahorita lo vamos a compartir para que no digan que es palabra mía. Sí. Entonces, algunos, otra vez Rosa. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino. Sí, los hay, sí. Muchos o algunos critican. Ustedes los conocen, los que no son católicos más que los que son católicos, porque hay católicos que critican también el mensaje de Dios. Van a la iglesia, sí, pero no le confiesan, critican. Son rebeldes, sí, son rebeldes. Yo, confesarme, con ese, hasta más pecador que yo. Sí, esa es la astucia de Satanás. Siga. Se separó de ellos. Con los que no querían creer, les predicó por 3 meses, ya. Si no quieren, pues me voy a predicar a otros que quieran creer. Tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Diariamente, desde las 11 hasta las 4, sáquele conclusiones ustedes que son matemáticos. ¿Cuántas horas eran? Desde las 11 hasta las 4, diariamente. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros estudiar la Sagrada Escritura? A veces van 5 minutos, y qué aburrido. Me da una pereza. Sí, sé que sí. Pero ¿cuánto nos prestamos en el televisor para mirarnos un partido de fútbol? ¿Cuánto? Muchos diríamos que 90 minutos. Sí, antes eran 90 minutos. Pero ya ahorita son 1 hora. 1 hora, 45, más de 1 hora, perdón, más de una hora. 90 minutos reglamentarios más 15 que en cuestiones de extratiempo. Saquen ustedes sus conclusiones. Pero ahí estamos. Pero para la palabra de Dios. Dice San Pablo que le predicaba diariamente. Desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver si dice por cuánto tiempo. Hizo esto durante 2 años. Uy, 2 años. Nah, eso no es para mí. Nah, déjate. Mejor busco otro trabajo. 2 años estudiar la palabra de Dios. Es poquito comparado para los sacerdotes que se preparan 10 años, Ahora, él predicaba, le anunciaba. A los que no creyeron, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No quisieron. Versículo 18, a ver. Porque hay unos que sí creen, que sí creyeron. Vamos a ver qué hicieron. Esto es lo que no, para nada. La palabra de Dios no es para mí, es para otro. Pero los creyentes, vamos a ver qué hacen. Versículo 18. Muchos de los que habían aceptado la fe. Muchos de los que creyeron, que al oír la predicación de Pablo, creyeron, ¿qué hicieron? Venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Confesaban sus culpas. Ya vamos a llegar a la confesión. Confesaban sus culpas. Le estoy dando una introducción para que sepa quiénes rechazan y quiénes aceptan la confesión. Los que no quieren nada con Dios, los que no son renuentes a la palabra de Dios, los que le da, vamos a decirlo así, como piquiña a la palabra de Dios, no aceptan, critican públicamente el mensaje de Dios. Pero los creyentes, ¿qué hacían? Venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Confesaban. Y para la muestra voy a decir algo ahorita. Ustedes lo van a oír. Es decir, el llamado que Dios nos hace hoy es acercarnos a la confesión.
pero debemos tener fe y creer en su palabra. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Creyeron el mensaje, sabían que estaban en pecado, estaban en la magia. Aquí ponía un ejemplo, una comparación. Oye, pero no lo sabían y estaban ahí esclavizados. Pero después que se le predica la palabra de Dios, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces lo han hecho muchos instrumentos de Dios predicando la palabra? Y uno la han acogido, ¿verdad? Claro. ¿Se han apartado de ese pecado? Claro que sí. Hoy narra aquí Hechos de los Apóstoles que esto que era practicaban la magia, no sabían, pero cuando le predicó Pablo, oye, ¿qué pasó? Vamos a hacer esto. ¿Y qué hicieron? Con un montón con sus libros los quemaron delante de todos. Quemaron esos libros. ¿Valiosos? Total, no iban a ser valiosos si a través de ellos adquirían dinero, pero no les importó nada porque prefirieron, aceptaron la palabra de Dios. Y eso debe ser la reflexión que debemos tener nosotros. Preferir sobre todo el mensaje divino para hacer la voluntad de Dios. Ellos lo hicieron, confesaron. ¿Y qué confesar? Decirlo, hablarlo. Así como habla usted con su amigo, con su amiga especial. Así, en secreto. Eres mi confidente. No confío en más nadie sino en ti. Pues esa es la confianza que debemos poner en Cristo Jesús a través del sacerdote. Lo hacían. ¿Eran costosos? Escuchen que sí era costoso. Calculado el precio de los libros, se estimó en unos 50,000 monedas de plata. Pero para ellos eso no era nada. Dios San Pablo, todo eso lo considero pérdida con tal ganarme a Cristo. Ellos no habían oído del mensaje, pero lo creyeron. Ahí está el llamado que el Señor nos hace para los creyentes. Para los que no creen, pues ellos se lo pierden. Pero está en juego la salvación de nuestra alma. Eso es lo que está en juego. Comprendamos eso. Analicemos, pesemos esa palabra. La salvación de mi alma. Nada más y nada menos. La salvación de mi alma. Y si no confieso mi pecado, ¿será que, oye, voy a alcanzar esa salvación? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos enseña? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nos viene a decir que si nosotros sacamos eso, si nosotros confesamos eso, nos hacemos perdonar. ¿Cómo lo dice? Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. ¿Necesita eso explicación? Lo que se necesita es fe y aceptar ese mensaje. Otra vez. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Por tanto, Isaías en la profecía 1:16, purifiquen, debemos purificar el alma. A veces creemos nosotros que no hay poder para el perdón del pecado, porque es que el pecado es muy, pero muy oscuro. La profecía de Isaías nos enseña que no es así, que debemos estar, eso sí, atentos al llamado que el Señor nos hace. Y lo van a oír, van. Lávense, purifíquense. No me hagan el testigo de sus fechorías. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Rebeldes hoy, muchos. ¿Qué están haciendo el mal? Muchos. ¿Qué invita al Señor? Oye, a hacer el bien. Y atención. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido. Lo que viene. Hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ya viene. Ahora Yahvé les dice. Aquí llegó. Cristo, Dios Todopoderoso, dice. Vengan, para que arreglemos cuentas. Venga, arreglemos cuentas. Mire, ya pasó el año 2022. Vamos a arreglar cuentas. Es hora de, ¿cómo es que le dicen los comerciantes? Inventario. Vamos a hacer nuevo inventario. Vengan, arreglemos cuenta. Aunque sus pecados sean colorados,
quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, si quieren, no es una obligación. Si quieren, ¿no escucharon Hechos? Criticaban públicamente. Si quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. ahora, Pero si ustedes insisten en desobedecerme, si no queremos atender al llamado, será la espada la que los devore. Así lo ha dicho la boca de Yahvé. no lo dije yo. No lo dije yo. Ahora, vamos al paralelo. Mateo 9:1, para que ustedes se den cuenta la enseñanza bíblica de Dios. Viene, le presentan al paralítico, que es el mismo de Marcos, pero va a tomar el 9:8 para que ustedes se den cuenta que la gente glorificaba a Dios. ¿Por qué? Vamos a oírlo. Versículo 8. La gente, al ver esto, ¿Qué vio la gente? Pues bueno, le presentaron al hombre, se lo trajeron para que lo curara del cuerpo. Y el Señor le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Había fe, sí, pero para que le perdonara el pecado, para que le sanara del alma, no. Ellos no buscaban eso. Porque va a ser una doctrina de Cristo nueva que va a establecer aquí. Sepan, pues, dice Jesús, sepan que lo sepamos. Y lo establece aquí. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh. ¿Y quiénes eran? A ver, recuérdame por ahí quiénes eran los que le criticaban eso, para darle nombre y apellido. Rosa, búsquelo ahí, versículo 3 o 4. ¿Quiénes eran? maestros de la ley. Los conocedores de las Sagradas Escrituras, ¿qué hicieron? Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Claro, ellos conocían de la palabra. Y para ellos el único que tenía poder para perdonar los pecados era Dios. Sí, ¿verdad? Pero el Señor viene nuevo a establecer mandatos, dar cumplimiento a la palabra que a Él ha venido para la salvación de la humanidad. Y ellos no lo sabían, lo veían, no lo reconocían. Y nosotros que no lo vemos, pero por la fe, creemos más que ellos, por la fe, siguiendo su palabra, vamos caminando como Él nos manda. Ese es el llamado. Pero ellos, conocedores de la Biblia, no lo aceptaron. Pero el Señor les dijo: sepan, pues sepan. No, yo sé que no lo saben, pero sépanlo. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Entonces, ¿cómo así? Se lo presentamos para que lo curen del cuerpo y ahora que tus pecados son perdonados. Bueno, la enseñanza es que por encima de sanar el cuerpo está sanar el alma. ¿Y cómo acudimos a ella? Vamos a ver. 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Alabó a Dios la gente admirada porque era nuevo. Dio gracias a Dios porque dio tal poder a los hombres. A los hombres. Y esto me lleva a San Juan capítulo 20, versículo 22-23. Recuerden, la gente glorificaba a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Sí, y ese hombre se llama sacerdotes, que a muchos no les gusta, eso lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? Se predica la palabra con capítulos y versículos. Y les doy tarea para la casa, 2 Corintios capítulo 5, versículos 17-20. Como San Pablo dice que ellos, como embajadores de Cristo, han recibido el ministerio de la reconciliación. Y dice: le rogamos, pues, déjense reconciliar con Cristo, porque es como si Dios mismo hablara por medio de nuestra boca. Ese poder se lo dio a los
Hombre, escuchen Juan 20, 21. Si no me creen, pele por su Biblia. Búsquenla para que vean. Y en la Reina Valera también está. Búsquenla. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, El Padre me envió, y Juan 3:16, lo recuerdan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda. Allá que el que no cree será condenado, pero el que crea en Él no se pierda. Así como el Padre me envió a mí, así como le dijo al paralítico, hey, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. así los envío yo también. Los envío a quienes, a los hombres, a los suyos, a los 12, y revisen el 18 y 19 para que se den cuenta que eran los que estaban reunidos con él. A los que estaban, menos Judas porque lo había traicionado, a los que estaban reunidos con él, los 11. A los que estaban allí. Aunque Tomás no estaba, pero estaban los suyos, los que él había preparado. Le dijo otra vez, así. Así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Escuchen lo que dice las Sagradas Escrituras. reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen les quedan sin perdonar. Amados hermanos, está escrito en el libro sagrado en el que Dios nos ha dejado a nosotros para que caminemos por ese sendero que nos lleva a la salvación. Que no seamos como aquellos que criticaron el discurso de Pablo, públicamente. No aceptaron, a pesar de que diariamente les enseñaba las Escrituras desde las 11 hasta las 4 de la tarde por 2 años. Por 2 años. No seamos rebeldes a la palabra de Dios. Que seamos nosotros humildes y sencillos para ponerla en práctica, como dice Santiago 1:21. Porque esa palabra de Dios tiene poder de salvación. Y si no la aceptamos, si oímos que tenemos que confesarnos, acudir al sacerdote, y si no vamos, que podamos recibir nosotros con sencillez esa palabra, pero no solamente que la recibamos, sino que la pongamos en práctica. 1:21 de Santiago. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Tiene poder, si la aceptamos, si la hacemos nuestra, tiene poder para salvarnos. Y si no la aceptamos, también tiene poder para salvarnos. Pero para nosotros que no queremos, difícilmente. Y escuchen lo que viene. Pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Qué dice hoy? A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Vengan, arreglemos cuentas. Acérquense. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente glorificó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Pongan por obra Lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. y no seamos conformistas con solo oírla. Es bonito, maravilloso escucharla. Lo más costoso es ponerla en práctica. Y nosotros pues le invitamos con amor, con cariño. Oye, ¿cuántas familias no tienen familiares sacerdotes? Hijos, primos, tíos, sobrinos, sacerdotes. Eso es una bendición, es un regalo de Dios. En nuestra comunidad está el sacerdote. Acudamos a él porque Dios lo ha dejado para esa misión. De tantas, para hacer ese canal. De hecho, es el que nos representa en las cosas de Dios. ¿Y por qué estamos dejando pasar el tiempo? Ya es hora de reflexionar. Que la palabra de Dios que hemos compartido en el día de hoy, el Señor permita que quede en el corazón de cada uno de ustedes.
y que vaya más allá, germine la semilla, dé fruto en abundancia de santidad para gloria de su santo nombre. Y a ti, Padre, invisible pero todopoderoso, te pedimos que derrame su santa bendición sobre nosotros y la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.